Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años has escuchado que los gobiernos pueden gastar y endeudarse todo lo que necesiten porque la deuda pública no se paga y porque, por lo tanto, pues no hay ningún tipo de riesgo en los déficits constantes, etc. Esto, que se ha denominado keynesianismo, pobre Lord Maynard Keynes, pero de eso hablaremos después, esto ha sido un fracaso absoluto. El fracaso del keynesianismo lo estás viviendo ahora, cada día, y te afecta a tu bolsillo. Vamos a hablar de todo ello y cómo te va a seguir afectando. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo, que es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la 3ª edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Ay, mis queridos amigos, Lord Maynard Keynes abrió la caja de Pandora. Como economista, lanzó la idea de que los gobiernos tienen que gastar y endeudarse en periodos de crisis para incentivar la demanda y con ello permitir que cuando el sector privado se fortalezca, la economía siga creciendo. Abrió la caja de Pandora, que le dio la excusa a los gobiernos de ignorar completamente todas las recomendaciones del propio Lord Maynard Keynes, de que los gobiernos en periodo de crecimiento tienen que bajar impuestos y tienen que ahorrar. Eso no lo leen, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Ahora resulta que los gobiernos, cuando hay periodo de crecimiento, te dicen es que hay que crecer, hay que invertir en políticas sociales. Este es el truco. El gobierno crea nueva moneda, que es lo que es el gasto público. El gobierno crea nueva moneda y te paga esos beneficios sociales en una moneda que cada vez vale menos, eres cada vez más pobre y cada vez eres más dependiente. Lord Maynard Keynes, por supuesto, no tenía la culpa de que se le interpretase de esa manera, aunque sí que abrió la puerta a que los gobiernos se viniesen arriba y dijesen que son la solución a todo y que lo que hay que hacer es aumentar constantemente el gasto público y la deuda. ¿Qué es lo que hicieron después? Por supuesto, llega la crisis financiera, le echan la culpa de la crisis financiera a Lehman. Si fuese por culpa de Lehman, la crisis financiera se habría acabado en un mes. ¿Qué es lo que llevó a esa gigantesca crisis financiera? El aumento constante de la cantidad de dinero y la manipulación de los tipos de interés. ¿Para qué? Para el beneficio de los estados, mis queridos amigos. Pero llega la crisis financiera y dicen, nosotros somos la solución a los problemas que nosotros hemos creado, los gobiernos. Vamos a utilizar a los bancos centrales tan independientes que cuando nosotros decidimos aumentan masivamente la cantidad de dinero, bajan masivamente los tipos, nos facilitan el endeudamiento, así el peso del Estado en la economía continúa aumentando, cuando la economía crece un poquito seguimos gastando, porque ahora hay que crecer, en época de recesión hay que gastar porque hay recesión, y en época de crecimiento hay que gastar porque hay que crecer. Te van subiendo los impuestos, te van haciendo más pobres, te hacen más pobres con la inflación, te hacen más pobres con los impuestos, van absorbiendo cada vez más capacidad productiva de la economía, el estancamiento secular, la productividad cada vez es más pobre, el crecimiento de la productividad es muy bajo, los salarios reales se quedan estancados, etcétera, etcétera, etcétera. El fracaso absoluto de esto que llamamos keynesianismo, que vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con lo que decía el señor Lord Maynard Keynes. Ahora, la evidencia empírica de que los estados han sobrepasado todos los límites se dio específicamente con la respuesta al COVID.
¿Cuál fue la respuesta al COVID? Lo sabes perfectamente. Aumentar masivamente la cantidad de dinero, aumentar el gasto público y disparar el endeudamiento, porque ya lidiarían después con las consecuencias. Las consecuencias las estás viviendo ahora: pérdida de poder adquisitivo de tu salario, pérdida de poder adquisitivo de tus ahorros, cada vez es más difícil comprar una vivienda, cada vez es más difícil llegar a fin de mes y encima te dicen que vives en un cohete. Pero es increíble, el fracaso ha sido, pero espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que el fracaso lo pagas tú. El fracaso lo pagas tú en mayores desequilibrios y, por supuesto, con menor crecimiento del empleo, menor crecimiento de los salarios, menor crecimiento de la productividad, porque al crecer menos la productividad, los salarios crecen menos y, por supuesto, con muchos más impuestos actuales y futuros y, además, por si tenías poco, inflación persistente. Fijaos en lo siguiente. Habrás escuchado que la deuda de Estados Unidos es insostenible y obviamente la insostenibilidad de la deuda de Estados Unidos es algo que no debate nadie en Estados Unidos. Y el propio secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, el presidente Trump, etcétera, están tomando medidas de reducción de gasto precisamente por ello. Ahora, fíjate lo que no has escuchado. ¿Sabes lo que no has escuchado? ¿Qué es lo que ha pasado con la deuda de aquellos países en los que te decían lo siguiente? Te decían: Daniel, no sabes nada de realidad monetaria. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene que pagar la deuda. La deuda estatal no se paga. Hombre, con que el Banco Central imprima dinero y absorba esos bonos y a la vez mantenga los tipos bajos, el gobierno puede expandir su crecimiento y puede expandir su gasto sin problemas, sin que haya ningún riesgo. Bien, aquí tienes Japón. Aquí tienes Japón. Esto no es el gráfico del Bitcoin, es el gráfico de la rentabilidad exigida a la deuda de Japón a 30 años, ¿de acuerdo? Que se ha disparado, se ha multiplicado por 6. ¿De acuerdo? Y se ha multiplicado por 6 con el Banco Central apoyando, como dicen ellos, con el Banco Central disfrazando los riesgos del Estado de manera brutal. Lo mismo que con Francia, con Reino Unido. Ay, mis queridos amigos. Este es el problema. El problema del keynesianismo es que es el blanqueamiento del socialismo y el socialismo siempre acaba con esto. Es decir, acabas con inflación, estancamiento económico, menor productividad, menores salarios reales y encima, como se dispara el coste de la deuda de los estados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te crujen a impuestos. Es que es la bomba. Es la bomba que el Estado dispare sus desequilibrios y para reducir sus desequilibrios tenga que subirte los impuestos, en vez de reducir sus gastos. Es una cosa fantástica. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Número 1, los bonos europeos son un desastre, en pérdidas desde el año 2022. Fuerte caída de la rentabilidad. Los estados no te van a dar rentabilidad real positiva por la deuda que emiten, comparado con los bonos de los Estados Unidos, que también han caído, aunque menos que los europeos. Además, por supuesto, aumento constante de la cantidad de dinero, como se aumenta constantemente la cantidad de dinero, disparando el gasto público. Y los bancos centrales disparando su balance. Pero, ¿cuál es el efecto creado? Ahora tienes estancamiento económico, menos productividad, por lo tanto menos salarios reales, por lo tanto también mayores impuestos y encima un entorno que lo que hace es solamente empeorar, mostrando que los estados han incumplido y han sobrepasado los 3 límites básicos. ¿Cuáles son los límites que han sobrepasado los estados, los pósters de este keynesianismo? Japón, Francia, Reino Unido, esos en los que este socialismo de gasto constante, aumento constante, etcétera, etcétera. Ojo, que cuando hablamos de socialismo también hay socialismo de partidos conservadores. Límite número 1, el límite económico. Límite económico, el Estado aumenta su gasto y aumenta la deuda para
crecer, la economía no crece más y el peso del Estado no hace nada más que aumentar, pero encima el crecimiento económico es muy pobre, la productividad es muy pobre y, por supuesto, los salarios reales también. Es decir, el efecto aparentemente positivo, si es que alguna vez lo ha habido, de aumentar el gasto público, no solamente es inexistente, sino que es negativo. Ese es el efecto económico. Número 2, el efecto fiscal, lo acabáis de ver. La deuda de los estados cada vez les cuesta más, a pesar de que el Banco Central disfraza los desequilibrios fiscales con tipos de interés bajos y comprando bonos que encima generan unas enormes pérdidas en el balance del Banco Central. Por lo tanto, el efecto fiscal es que cada vez la cantidad en el presupuesto por intereses de la deuda aumenta a pesar de que los tipos de interés sean bajos y el coste de la deuda se disfrace por parte de los bancos centrales. Número 3, el límite inflacionario. El Banco Central disfraza los desequilibrios fiscales, con esa impresión de dinero, el poder adquisitivo de la moneda se reduce y resulta que tienes inflación persistente. Resulta que te encuentras con una situación en la que de repente no solamente la deuda pública y el gasto público cada vez generan menos efecto positivo, sino que ya generan efecto negativo. No solamente te encuentras con que a pesar de que el Banco Central recompra activos y baja los tipos de interés, los intereses por deuda cada vez son mayores en el presupuesto y además te suben más los impuestos. Y no solamente eso, sino que encima pierdes poder adquisitivo de tus salarios, pierdes poder adquisitivo de tus ahorros, etcétera, con la inflación persistente, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que emiten. La moneda que emite el Estado es la deuda pública. Por lo tanto, cuanto más deuda, está aumentando la cantidad de dinero y está perdiendo poder adquisitivo. Por eso cada vez te cuesta más comprar una casa, por eso te cuesta cada vez más comprar un coche, por eso te cuesta cada vez más llegar a fin de mes, a pesar de que los tipos de interés sean bajos. Es de libro. Se llama destruir el poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué destruye el poder adquisitivo de la moneda el gobierno y el Estado que la emite? De libro también. Para disfrazar sus desequilibrios. Te está prometiendo cosas en una moneda que cada vez vale menos. El Estado tiene que pagarme esto en el futuro y lo otro y tiene que darme subvenciones. Y el Estado te dice, adelante, te lo voy a pagar cada vez en algo que vale menos, porque lo único que estoy haciendo es emitir un empréstito, una nota de promisoria de pago en el futuro que ya veremos cómo te la pago. Y por lo tanto, la deuda siempre se paga. La deuda siempre se paga con mayores impuestos, con menor crecimiento y con mayor inflación o las tres cosas a la vez. Ese es el engaño del keynesianismo y ese es el fracaso que estamos viendo cada día. Ya no te engañes.